maestranda en Antropología Social. También es becaria de investigación de la Universidad Nacional del Nordeste, en donde en este momento está llevando a cabo sus investigaciones. Y el título de la ponencia que nos va a presentar es La festividad de San Baltasar en Argentina, una manifestación de resistencia afrodescendiente a través del arte. Muchas gracias y te cedo la palabra, Mauro. Hola, buenas tardes a todos y todas. Acá hasta son las 1 de la tarde, así que es como un horario bastante complejo. Voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación sobre este tema. En primer lugar, también quiero agradecer por el espacio. La verdad es que es una alegría poder representar a mi universidad, pero también a la Argentina en este coloquio internacional. Así que, en primer lugar, voy a hablar sobre este tema, básicamente, que creo que es una aproximación sobre la idea de que esta festividad de San Baltasar es una manifestación justamente de resistencia a través del arte y que se viene llevando a cabo ya hace varios siglos en Argentina. Voy a... Super. Para iniciar, quiero aclarar que las fotos que utilizo, yo personalmente trabajo sobre la celebración que se realiza en Corrientes Capital, que es donde resido y también donde llevo a cabo mis investigaciones, y son de la provincia de Corrientes, que es en el nordeste de Argentina, tanto del interior como de la festividad que se realiza de forma pública en la capital. Bien, ahora sí empiezo. Algo importante que es necesario aclarar es que hay dos posturas en torno a el santo, que es San Baltasar. Una es que está canonizado desde el siglo VII y otra es que no lo está. En mi investigación, que ya vengo indagando hace más de 6 años, sigo investigando justamente sobre esta temática porque es interesante ver cómo hay dos versiones en torno a un santo que no se sabe en realidad si está o no está. Según la página del Vaticano, que es lo que sé de fuente oficial, por más de que sigo indagando, no está dentro de la lista de los santos, pero en algunas cofradías nacionales, como así devotos, sostienen que sí lo está, y también y lo sostienen con mucha fuerza y con mucha y lo resaltan cada vez que dan charlas y demás, por lo cual es interesante esta doble postura, sobre todo por cómo nace la festividad de San Baltasar, porque inicia en el Virreinato del Río de la Plata, en el siglo XVII, como un mecanismo de control social por parte de la Iglesia y los grupos de poder, como los representantes de los reyes españoles, y también las familias de élite. Entonces ellos le ofrecen a los esclavizados africanos la posibilidad de festejar un día con sus músicas y danzas originarias sin ser castigados. ¿Y esto qué implicaba? Primero tenían que tomar una serie de condiciones que tenían que ver con la primera y principal, con formar una cofradía, eligiendo la devoción a San Baltasar o a San Benito de Palermo, que se cree que esta selección entre estos dos santos es solamente por el color de piel que tienen ambos. Además, difundir un discurso religioso que tiene que ver, uno, con la conversión al catolicismo, también la realización de misas, cobrar el diezmo, enterrar a los muertos, entre otras cuestiones, y una vez al año poder rendir justamente el culto al santo con sus músicas y danzas por la ciudad y sin ser castigados. Si ellos realizaban esta celebración al día siguiente y no estaba previsto dentro de las actas fundacionales de la cofradía, eran castigados sin ningún tipo de problema por los grupos dominantes justamente y los esclavizadores. ¿Esto qué resolvía para estos grupos de poder? Uno, la conversión del catolicismo de los esclavizados. Además, le concedían la libertad post-mortem para que así acepten justamente la creación de estas cofradías, y además porque eran algo que ellos deseaban, justamente la libertad.
y por otro lado, naturalizar su condición como esclavos y dominarlos de una forma velada. En base a esto, y teniendo en cuenta estas características, se crea una de las primeras cofradías de lo que es el virreinato, que es la cofradía de San Baltasar y Ánimas, que tenía como ciudad central la ciudad de lo que hoy conocemos como Buenos Aires. Y se realizaba el culto del santo cada 6 de enero. Luego de la abolición de la esclavitud, en 1853, las cofradías se fueron disolviendo, pero el culto al santo no solamente se mantuvo a través del tiempo, sino que también se propagó territorialmente. Y esto se debe a que, digamos, a distintas situaciones históricas que se daban en el momento, como la compra y venta de esclavos, no solamente por parte de familias de élite, sino también por parte de las órdenes religiosas, para que puedan tocar sus músicas en las misas, para que puedan construir las ciudades, etc. También porque muchos esclavizados huían hacia los quilombos, y también por las guerras, porque los dueños de esclavizados los mandaban en representación de ellos a luchar justamente en estas guerras. Actualmente en Argentina se le rinde el culto a San Baltasar en distintos lugares. Como, digamos, los más conocidos son Corrientes, que es una de las festividades que más se difunde a nivel regional, pero también a nivel nacional, en Chaco, en Formosa, Misiones y Buenos Aires. Pero desde mi postura, y me arriesgo a decir que seguramente hay en otros lugares celebraciones de San Baltasar que se hacen en pueblos o en lugares donde hubieron esclavizados africanos y hoy en día están sus afrodescendientes, no solamente porque se mantuvieron en la misma ciudad, sino también porque se fueron trasladándose en el territorio a partir de distintas cuestiones, como trabajo, etcétera, luego de la abolición de la esclavitud. Entonces es interesante cómo se mantiene esta festividad a pesar de todos los procesos históricos que fueron sucediendo en el Virreinato del Río de la Plata, después con la creación de lo que es Argentina, el gobierno argentino, la independencia, entre otras cuestiones, y que hoy en día se sigue manteniendo el culto. Y por otro lado, además de que este culto se propagó territorialmente y se mantuvo a través del tiempo, es interesante pensar que esta transmisión se dio básicamente de forma oral y corporal. Como saben, yo soy licenciada en artes, entonces voy a hablar de esto, que es sobre las performances. Si bien hoy en día tenemos esta categoría de performance, que no sé, dudo que haya habido en el Virreinato del Río de la Plata, sí es interesante pensar cómo la performance como acto vital de transferencia permitió que se transfiera y que se transmita este saber social y la memoria y la identidad a partir de acciones reiteradas. Estas acciones reiteradas tenían que ver básicamente con la oralidad, con los movimientos corporales, con los toques de tambores, es decir, todas aquellas creencias y tradiciones que poseían e identificaban a los esclavizados africanos y que luego también fueron transmitidos por los afrodescendientes a través de los siglos. Y este tipo de transmisión, Taylor denomina como memoria de repertorio, que justamente es bastante contrario a la memoria que tenemos los occidentales, que es una memoria documental donde todo escribimos y todo transmitimos a partir de la escritura, y justamente los africanos y, bueno, los esclavizados y los afrodescendientes también transmitieron justamente de la forma que ellos conocían y que ellos manifestaban y compartían sus saberes, que es a partir de la oralidad y la corporalidad. Por eso es muy difícil, inclusive hay varios documentales argentinos, como también investigaciones que hablan de que no hay partituras de cómo tocar ciertos toques de tambores, o no hay
instrucciones de cómo se baila el candombe o cómo se bailan otros tipos de danzas. Todo fue transmitido y todo es ensayado, no hay algo escrito, excepto por los investigadores que nos obsesionamos un poco en tener todo escrito por esta memoria documental que viene por parte occidental. En Argentina, hoy en día hay dos tipos de celebraciones que se hacen en torno a San Baltasar. En todos los casos se baila y se toca música, pero también se reza, porque la celebración en sí tiene esta mixtura de cosmovisiones que es tanto desde el catolicismo y todas las prácticas católicas, como así todas estas prácticas afro, que es como la danza, que es la música, y que es la representación al santo en vida, que ya les voy a mostrar en un ratito, pero se hacen tanto de forma privada y pública. De forma privada, en las casas de las familias afrodescendientes, que tienen sus altares privados, y que es un santo que se va pasando de generación en generación, y que cada custodio organiza justamente la celebración en torno al santo, donde solamente unos pocos sean invitados. Y de forma pública, que son las festividades, donde se hacen o grandes comilonas, que son generalmente asados, o guisos, todo tipo de comidas que se comparte con todos los devotos, como así también recitales en paralelo a la festividad de San Baltasar. También se hace performance rituales en calles de los barrios conocidos como los barrios de los negros, en el caso de Corrientes del Campacuá, por ejemplo, como en otros espacios donde justamente se celebra de forma artística al santo, y de esa forma también se le pide, se le agradece, porque es en ese momento en el que se danza y en el que se tocan los tambores o en el que se toca música, donde el santo baja para poder compartir con sus devotos, para poder recibir esos pedidos y para poder ser agradecido por los milagros realizados. En el caso de la celebración pública, que es en lo que yo me centro en cuanto a investigación, hay tres características principales que las identifica. Por un lado, la danza, que todos conocemos el candombe en la mayoría de los casos, que va variando en base a los pasos, van variando en base a los lugares en donde están radicados los devotos, y también se realizan, por lo menos en el interior de Corrientes, otro tipo de músicas como es el chamamé y la cumbia, que también se utilizan como forma de mediación con el santo. En otros casos también están los toques de tambores, que es lo que más reconocemos como afro, pero sin embargo también justamente hay toques de chamamé, de charanda, e inclusive este tipo de candombe va variando territorialmente. En Corrientes, por ejemplo, tenemos el candombe afrocorrentino, que es una traslación del ritmo del chamamé en candombe, y que es un caso muy interesante y que no se da en otros lugares, por ejemplo, como conocemos el candombe uruguayo, lo que es el candombe de Buenos Aires, el candombe de Colombia, son distintos estilos. Y por otro, que me parece que es algo muy interesante, es la representación del santo en la tierra, que los devotos se visten como el santo, y también hay en otros casos donde representan al santo con vestimentas que son de los colores del santo, que son rojo y amarillo, y están tapados de pies a cabezas e incluso alteran su tono de voz y hablan de forma más aguda para poder traer alegría a la celebración y risas, y hacen chistes y hacen bromas, etcétera, durante la misma. En conclusión, San Baltasar, en este express de la festividad, San Baltasar considero que no solamente es un símbolo religioso que se mantuvo a través del tiempo y que nació como un mecanismo de controlar a los esclavizados. Creo que se convirtió justamente, y hoy en día, por charlas que tuve con devotos, también se convirtió en un emblema de resistencia y lucha, porque a través de estas prácticas religiosas, que si bien son artísticas y performáticas, también los afrodescendientes visibilizan su historia y visibilizan su presencia en un país como Argentina, que muchas veces está negada justamente el hecho de que hay
hubieron africanos esclavizados, que hoy en día hay afrodescendientes, por distintos discursos políticos que se dieron a través de la historia y también de la creación de lo que es el pensamiento y el ser nacional argentino, que justamente está más vinculado a esto que también decían en la mesa anterior, a los blancos, a lo europeo. En Argentina hay una construcción de ese estilo. Entonces, se niega muchas veces que hay afrodescendientes y que hubieron esclavizados, e incluso han llegado próceres y presidentes argentinos a decir que todos murieron por enfermedades, que murieron en las guerras y que entonces no quedó ninguno. Justamente este mito se mantiene hasta hoy en día y los afrodescendientes son los que se encargan a través de la celebración de la festividad y otro tipo de acciones a visibilizar su presencia en nuestro país y sobre todo a través de un santo que los representa y que hoy en día forma parte de su emblema de lucha. Con esto termino. No sé si quedó claro. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Ana Belén. Bueno, te agradecemos mucho, así como tú dices y como concluiste, pues es una excelente forma de decir que tu aporte muestra una realidad que es muy pocas veces analizada en estos espacios, que es cada vez más amplificada, digamos, el estudio de los afrodescendientes en Argentina, pero que todavía nos queda mucho por conocer. Como al final vamos a dejar espacio para preguntas, entonces voy a pasar rápidamente y muchas gracias por respetar el tiempo. Vamos a pasar a Rocío Vera. Tengo el placer y la alegría también de presentarla porque pues, es una colega y amiga. Y Rocío Vera es doctora en sociología en la Universidad Libre de Berlín, trabajó como investigadora científica y profesora en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad. Actualmente es investigadora asociada de dicho instituto y profesora invitada en la Universidad Alice Salomón de Berlín. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Dinámicas de la Negritud y Africanidad, Construcciones de la Afrodescendencia en Ecuador, por el cual recibió en 2016 el premio Isabel Tovar Guarderas como mejor obra en ciencias sociales a nivel nacional en Ecuador, y Entre el Atlántico y el Pacífico Negro, Afrodescendencia y Regímenes de Desigualdad en Sudamérica, escrito en coautoría con Manuel Góngora y Sergio Costa, por el cual recibió recientemente en 2021 el premio LASA, premio iberoamericano. Entonces, Rocío, tu ponencia se titula Un abrazo negro nos vamos a dar, San Martín de Porres y su celebración religiosa en un barrio afro de Quito. Empoderamiento étnico y de género frente al racismo y la discriminación. Bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias, Andrea. Un placer inmenso poder compartir con ustedes este día esta investigación que forma parte de mi tesis doctoral, que realicé un trabajo etnográfico en Quito, en el barrio Caminos a la Libertad, en un periodo que fue del 2008 al 2012 prácticamente. San Martín de Porres representa una figura muy, muy importante para el pueblo afrodescendiente y para el pueblo afroecuatoriano. Y yo les quisiera presentar cómo esta figura de San Martín de Porres adquiere relevancia en el contexto del barrio Caminos a la Libertad, en donde mujeres que se denominan las Martinas y Comunidad San Martín realizan diferentes celebraciones en honor de este santo en un contexto muy marcado por situaciones de racismo, discriminación, marginalización y exclusión. San Martín, por dar algunas referencias, San Martín de Porres nació en Perú en 1579, murió el 3 de noviembre de 1639, es decir, que él vivió todo el contexto de la esclavitud, del colonialismo. Sin embargo, logró entrar a la orden de Santo Domingo como donado y poder empezar una carrera ahí en el sacerdocio, aunque sabemos que en el contexto de la Iglesia Católica, en el tiempo de la esclavitud, personas africanas y sus descendientes no estaban abiertas a estos espacios, ¿no? Sin embargo, San Martín de Porres es un importante referente para demostrar cómo en situaciones de esclavitud y de colonialismo él logró ingresar.
En 1837 fue beatificado y en 1962 está su nombre en el catálogo de los santos cristianos. Yo quisiera un poquito darles el contexto de por qué la importancia de una figura así en contextos de racismo y discriminación. Debo mencionar que en las narrativas de los entrevistados, de las personas afroecuatorianas, la principal preocupación que tienen al llegar a Quito, una ciudad considerada en el imaginario como blanco mestiza, es la búsqueda de vivienda. Es muy difícil para personas afrodescendientes encontrar una vivienda digna en Quito. Estamos hablando de los años 60, de los años 70, 80, 90, en donde se identifica que las personas viven una discriminación interseccional en el acceso a la vivienda, principalmente marcada por la intersección entre clase, raza y género. Aquí vemos que las mujeres, principalmente mujeres y madres solteras, eran las más perjudicadas, las más discriminadas en el acceso a la vivienda, al igual que hombres solos. Todo esto por cuestiones vinculadas con estereotipos que asocian a las personas afrodescendientes, si bien con la idea de que son madres que van a tener muchos hijos o que son mujeres que no tienen solvencia económica, o que si son hombres pues estarán vinculados con la criminalidad o la delincuencia. Toda esta reproducción de estereotipos eran una constante en ese tiempo y bueno, lo siguen siendo hasta ahora lamentablemente. Vemos que las personas vivían en viviendas precarias y pasaban de barrio en barrio cambiando constantemente de vivienda. Había una interpelación racista por parte de las personas blancas y mestizas. El acceso, vemos que tenían acceso a un determinado tipo de trabajo, si bien para las mujeres afroecuatorianas estaba muy destinado el tema del empleo doméstico, trabajando puertas adentro con un día libre a la semana. Para los hombres, ciertos trabajos relacionados con la fuerza física. Vemos que en este contexto de las experiencias de llegar a la ciudad eran experiencias marcadas por el racismo, la discriminación y la exclusión social. Vemos entonces que esta necesidad de tener vivienda ya cuando las familias se casan o tienen hijos es una preocupación para el pueblo afro en ese entonces. Se producen diferentes tipos de invasión y en este contexto vemos que les usan a las personas afroecuatorianas, o esa es la concepción que se tenía, ¿no? De que les usan a partir de diferentes traficantes de tierra, cooperativas de vivienda, políticos de turno, para realizar invasiones en territorios o en zonas libres en Quito, ¿no? En este caso, el que yo les voy a presentar de Caminos a la Libertad se dio al noroccidente de Quito, en las laderas del volcán Pichincha, básicamente, ¿no? Entonces aquí vemos que una de las entrevistadas menciona que hay una concepción tan fuerte de las personas negras como personas fuertes, es así que les ponen a ellos como barrera para proteger a las demás personas que participaron en la invasión. Nos pusieron de cabecilla a los morenos. ¿No ve que teníamos toda esa calle de ahí, la principal? Era pura choza y eso era puro negro. ¿Y por qué les pusieron en la calle principal? Le pregunto. Me responde, para que les podamos defender a los del otro color. Ajá, si llegaba una bala, éramos todos cadáver, porque éramos solo fila de morenos. Ajá. Yo le pregunto, ¿y los otros, los blancos, los mestizos, indígenas, dónde estaban ubicados? Ellos estaban metidos al fondo y nosotros estábamos al filo. Entonces vemos aquí también cómo se crea esta idea de que son una fuerza de choque con su cuerpo en el momento de que realizan la invasión y pueden ser detenidos o baleados por la policía, como se dio en el contexto de Quito en otros barrios. Sin embargo, si bien hay esa concepción de que les usan a las familias afro, en el estudio se muestra que hay un agenciamiento también por parte de las familias afrodescendientes, generan un rol protagónico las mujeres en estas invasiones, porque llaman a otras familias, logran participar más personas y logran hacer la invasión. Lo que sucede después de la invasión es que hay unos procesos de desalojación y que están muy relacionados con los estereotipos que marcan la idea de pobreza, de que las personas no van a poder pagar las cuotas, de que no van a poder construir su vivienda. Entonces pierden esos espacios. En el caso de que logran quedarse, hay una lucha constante, ¿no? Porque tienen que pagar las cuotas, tienen que construir la vivienda como sea y tienen con el tiempo que ver la manera de acceder a servicios básicos y con el fin de lograr la titulación y tener una vivienda digna.
Vemos aquí, por ejemplo, las imágenes de Caminos a la Libertad en los años 90, cuando se realizó la invasión, en donde las personas talaron los árboles y con esa misma madera empezaron a construir sus primeras casas. En este escenario, vemos de ahora una foto actual de lo que es el barrio Caminos a la Libertad. Participaron diferentes actores en esta invasión. Y esto es algo importante porque vemos que a partir de esta configuración de actores se fueron también construyendo divisiones internas, conflictos, situaciones de segregación y discriminación. El principal actor son los invasores y los fundadores. Ellos son los que llegaron, invadieron, fundaron el barrio y en su mayoría son personas afrodescendientes que se ubicaron en la parte de abajo del barrio Caminos a la Libertad, en la planicie. Luego llegaron personas que pudieron comprar los lotes una vez que ya hubo la invasión. Estas personas se ubicaron en la parte de arriba, en lo que es la ladera. Y tenemos también a los reinvasores que se dio en el 2004, y en su mayoría son personas afrodescendientes que se ubicaron tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Estas personas sufren realmente constantes marcaciones de estigma por el hecho de ser reinvasores y haber ocupado espacios que no se les había permitido, ¿no? Justamente por toda esta discriminación y racismo que viven en el contexto del barrio. Hay también esto, como les menciono, unos conflictos y tensiones, una dimensión interna muy fuerte donde los que llegaron después de la invasión estereotipan a las personas negras, afroecuatorianas como agresivas, como problemáticas, como una amenaza, ¿no? Consideran que arriba no hay negros y que solo hay mestizos y que son personas organizadas, gente de bien, mientras que los invasores y los reinvasores obviamente rechazan esas interpelaciones. Ellos consideran que los de arriba son personas que tienen una mejor posición económica y que simplemente quieren quitarles el liderazgo que ellos han ganado desde la fundación del barrio. Aquí tenemos también una cita de Alondra Bantú. Ella dice: nosotros servimos de puente para que otros alcancen algo que a nosotros nos costó. A nosotros esto nos costó malas noches, esperar cualquier cosa de los policías que nos quieran sacar, hacer guardias, no tener servicios, no tener luz. Y cuando los demás vinieron, ellos, los de arriba, solo cogieron la plata y pagaron. Y cuando ellos vinieron, ya había todo. Esto solo por darles un ejemplo de estas construcciones que se dan, divisiones internas, pero también algo que es muy grave que se dio después de la reinvasión, y es la violencia racial. Violencia racial en donde se dio un caso muy grave de un linchamiento de Juan Pavón, un joven afroecuatoriano que fue linchado en el barrio y que fue acusado de ladrón, fue quemado vivo. Y también el caso de Estuardo Delgado, que perdió un ojo por una violencia igual racista en el contexto del barrio, conflicto con los indígenas en la parte de arriba. Estos son dos casos que se dieron justamente en el 2004 y que revelan, dan cuenta de esa situación de violencia extrema que se vive en el barrio o se vivió en ese momento en el barrio. La resistencia, por supuesto, se creó un momento que le llaman ellos la rebelión. Después del funeral, las personas del barrio en la parte de abajo se participaron en una especie de rebelión después del funeral, como les menciono, reuniendo a más personas afrodescendientes de barrios vecinos para generar una voz de protesta frente a esta violencia y esta muerte, ¿no?, de este joven. La rebelión sirvió de precedente para que en los barrios de negros nunca más un negro sea atacado, indica Estuardo Delgado. Sin embargo, vemos también que a pesar de toda esta división interna, marcada racialización, estigmatización y discriminación, existen este interés de parte de las diferentes familias y organizaciones en el barrio de crear un barrio con obras, un barrio organizado, también siguiendo un poco el lema del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que financia obras cuando el barrio está en este sentido de organización. Pero también existen otras organizaciones más de tipo vecinal e incluso comunidades religiosas, que es lo que yo les quiero presentar, que están vinculadas con esta imagen de San Martín de Porres. Vemos también otros escenarios donde se ve estos vínculos simbólicos con el lugar de origen, en este caso Valle del Chota principalmente, pero también con la idea de Madre África,
Hay grupos de música que muestran una hibridación entre lo tradicional y lo moderno. Hay grupos de sanadores que dan cuenta de la medicina ancestral afroecuatoriana y también un banquito comunitario de mujeres que da cuenta de lo que sería, lo que se entiende actualmente como economía feminista solidaria. En el caso de las Martinas, Comunidad San Martín, como les menciono, en honor a San Martín de Porres, ellas trabajan desde el 2006. Es un grupo de mujeres afroecuatorianas que han generado en el barrio espacios de reflexión y de difusión de información con respecto a lo que son los derechos en relación con ser mujer y también con ser mujer afroecuatoriana. Les dan asesoramiento de diferente tipo, incluso legal. Hay una lucha constante por parte de estas mujeres contra el sexismo, el racismo y la discriminación. Hay un trabajo en red muy importante con las diferentes organizaciones afro en Quito y a nivel nacional. Uno de los integrantes principales es la Pastoral Afro, con quienes realizan diferentes actividades relacionadas con esta festividad en honor a San Martín del Porres. Lo interesante de esta celebración a San Martín de Porres es que participan mujeres de arriba y de abajo del barrio, en contextos donde lo importante es la religión, se presentan ellas como comunidad sanmartina. En el caso de que sean temas más políticos y de género, se presentan como las Martinas, y cuando es religión, como comunidad San Martín, perdón. Hay un vínculo muy especial con el santo, hay un vínculo con el tema de que es un santo negro, hay el tema de la negritud, hay unos valores que se comparten con la idea del santo marcados por la humildad, la obediencia, el respeto. Estos valores del santo contrastan con los estereotipos que en el barrio existen contra las personas afroecuatorianas. El San Martín de Porres se considera el patrón de los habitantes negros del barrio Caminos a la Libertad. Aquí yo les quiero mostrar algunas imágenes de la celebración que empieza primero con la preparación. Hay reuniones preparatorias entre martinas y priostas, luego hay la reunión de las novenas en donde se visita a las familias de arriba y de abajo, se lleva a un San Martín el peregrino porque es el que va visitando las familias en la parte de las diferentes familias del barrio. Hay un momento de oración muy importante que sería el momento de reflexión y de un vínculo con las experiencias de vida o con los hechos de vida, como ellas mencionan, en donde se discuten temas relacionados con sus vivencias en relación con el racismo, la discriminación, la pobreza, la resistencia. Se usan los cantos afros, en donde esos momentos hay espacios donde se ve un fortalecimiento de la identidad étnica. En la procesión, vemos aquí, se utiliza nuevamente la imagen del San Martín peregrino y también la imagen grande de un San Martín, ¿no? El San Martín grande. Y también, como vemos en esta imagen del cuadro, una Virgen morena. En la misa, aquí vemos también las imágenes más de cerca. En la misa afro hay momentos muy importantes de reflexión, hay momentos rituales muy sagrados. Vemos aquí la entrega de ofrendas que tienen una simbología especial porque dan cuenta de todos estos elementos que les vincula con su lugar de origen, ¿no? En este caso, el Valle del Chota. Hay momentos de danza donde se entrega a través de esta danza con música, se entregan estas ofrendas. Aquí les quiero mostrar si es que funciona este video. Aquí también vemos el final de la ceremonia, ¿no?
donde se realiza también el momento de la paz. El momento de la paz se utiliza este canto, un abrazo negro te voy a dar, y eso nos da cuenta también de un sentido de comunidad, de unión, a pesar de las diferencias que pueden existir en el barrio en esos momentos. Con este canto de un abrazo negro te voy a dar, se refleja ese intento por unir a todas las personas en el barrio como iguales. Aquí también vemos la capa del santo al final de la ceremonia cubierta con dinero. Eso también nos muestra este espacio simbólico de pedido y también pero de agradecimiento, dando una muestra del valor mágico del rito. Luego la imagen de San Martín el Peregrino y la imagen de San Martín el Grande se coloca en esta cajita afuera de la iglesia. Luego esta misma imagen es llevada a la celebración, ¿no? Porque al final de todo esto hay una fiesta, esta fiesta dura 2 días y estas mujeres mencionan que la fiesta se la hace, y así es como también yo lo viví, en la parte de arriba y en la parte de abajo del barrio, para que así todos tengan el derecho de tener a su santo en los 2 espacios del barrio, ¿no? Entonces vemos aquí también estos elementos importantes. En la fiesta se incluyó también comida, se realizó una celebración para los niños con piñatas, hubo grupos de danza, música, relacionadas también con la música principal, que es la bomba, ¿no? Característica del pueblo ecuatoriano, principalmente del Valle del Chota. Y como vemos, estas representaciones generan lugares de enunciación primero, ¿no? En donde estas mujeres pueden contar su historia con su propia voz, reflexionar sobre situaciones que les afecta como mujeres, pero también como mujeres negras afroecuatorianas. Buscan también ellas soluciones a sus problemas, tanto en el barrio como lo que atañe a la sociedad ecuatoriana. Es un espacio de accionar político que permite la creación de representaciones vinculadas muchas veces con la negritud, africanidad y la afroecuatorianidad. Se ubican fuera y en contra de este orden hegemónico racializado de representaciones que aún vemos domina la sociedad quiteña y ecuatoriana y que se reproduce en el contexto del barrio. Como conclusiones podemos ver que las martinas, en el ser martinas, se prioriza el género, superando las connotaciones de clase, esto de ser de arriba o de abajo, las connotaciones de raza, ser negras, negros, estereotipados como amenaza. Se resignifica el ser negro, negra desde una manera positiva, como afrodescendientes, como afroecuatorianos, como negros. Se posiciona con ello una identidad étnica y de género y se lleva a cabo dentro y fuera del barrio diversas acciones sociales, culturales y políticas. Para mí esta celebración muestra que San Martín produce, construye un espacio antirracista de pertenencia y de valoración étnica. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a ti, Rocío, por esta exposición que sin duda se vincula por medio de la figura del santo con la de Ana. Y pues bueno, yo tengo el gusto, el placer y la alegría de presentar a quien fuera mi directora de tesis, y pues ya sabe más que nadie que mi aprecio se extiende se prolonga más allá de lo académico. Entonces, bueno, para muchos no necesita presentación. Se trata de Anne-Marie Lozonsi. Bueno, voy a presentar, se me cerró acá el perfil ya. Voy a presentar un breve perfil. Anne-Marie Lozonsi es antropóloga, directora de estudios en l'École pratique des hautes études en París. Es profesora emérita de la Universidad Libre de Bruselas. Autora de 4 libros y de numerosos artículos publicados en francés, español, inglés y portugués. Anne-Marie realizó trabajo de campo en Colombia, Cuba y en Europa Central, y sus investigaciones recientes versan de un lado sobre ritualizaciones emergentes del duelo colectivo en situaciones de posconflicto y formas memoriales tardías de las represiones masivas en contexto postcomunista, y del otro lado una etnografía multisituada de nuevas prácticas y saberes chamánicos en su extensión transnacional y dimensión política en contextos multiculturales. Dentro de las publicaciones recientes están los Enfants du Gulag en 2017 y Cadavres et ses avatars, approche anthropologique en contexto de sortie de violence. Bueno, la ponencia que la profesora Anne-Marie nos trae hoy se llama Itinerarios de un Cristo Negro en territorios de violencia y postconflicto. Bienvenida, Anne-Marie, y pues les cedo la palabra. Tiene cerrado el audio.
Eh, Todavía no. Ya, perfecto. Perfecto, sí. Bueno, muchas gracias por su invitación. Es un gran placer poder estar aquí con ustedes. Buenas tardes o días, según, a todos. Es un placer también de encontrarlos. Mi ponencia finalmente no es más de alguna forma que una prolongación de las dos anteriores presentaciones que fueron apasionantes. Hace mucho tiempo que trabajo yo sobre las diferentes formas de relaciones rituales y cultos de santos en medios afrodescendientes, en el Chocó y en la costa caribe colombiana. Y hablo de diferentes modalidades porque el trabajo que les presento ahora, que está construyéndose y que necesitaría muchísimo un verdadero terreno, es decir, estar presente en el lugar, es una modalidad de construcción de una santificación informal colectiva afrodescendiente que esta vez no está ligado a los contextos que hasta ahora han presidido, han alimentado las ponencias, que son los contextos de racismo, de discriminación y de desigualdad, sino sobre todo, esencialmente, en los impactos de la violencia armada masiva multiforme que se desata especialmente en el Chocó, en el occidente colombiano, paradójicamente, a partir de lo más o menos concomitante al momento en que una nueva constitución en Colombia, a comienzos de los años 90, precisamente abre un nuevo contexto legal y de derechos para los afrodescendientes colombianos. Se trata de un Cristo y voy a intentar en estos 20 minutos muy rápidamente a contextualizar su resignificación, su origen, y la forma como esta resignificación permitió, a través de la experiencia devastadora de la violencia armada de la que fueron víctimas y sobrevivientes los habitantes colectivamente del pueblo de Bellavista, en el río Bojayá, en el Chocó, este Cristo permitió proyectar de una forma nunca existente antes, su territorio, su experiencia histórica y presente, su fabulosa formas de sobrevivir y creatividad dentro del espacio nacional colombiano y dentro del espacio más amplio todavía de los escenarios institucionales de la Iglesia Católica mundializada, y dentro de lo que se podría llamar la comunidad o la red informal de las víctimas en el mundo entero de la violencia armada multiforme. Recuerdo justo los hechos. Este pueblo de Bellavista, en el río Bojayá, en el Chocó, sufre un ataque en 2002 durante un violento enfrentamiento entre la guerrilla de las FARC y los paramilitares. El pueblo queda de alguna forma tomada en tenallas entre los dos beligerantes que hace meses, incluso años, en todo caso los paramilitares, están restringiendo y controlando la movilidad de los habitantes. A finales de abril de 2002, quedan entonces en medio de este enfrentamiento violento
y 170 habitantes del pueblo encuentran un refugio en la capilla del Santo Apóstol, que es la iglesia principal del pueblo de Bellavista, situada justo al lado de la casa de las hermanas agustinianas, orden de religiosas que vive comprometida con este pueblo desde 1986. Se refugian pues 170, más o menos 170 habitantes en esta iglesia y a partir de la llegada de una bomba lanzada por las FARC, por la guerrilla de las FARC, que rompe el techo, que mutila el Cristo que preside a la iglesia y cuya imagen están viendo. Aquí está la imagen tal y como quedó el Cristo después de la caída de esta bomba, donde fallecen entre 90 y 100 personas encerradas, quemados vivos bajo el impacto de esta bomba que deja todo el pueblo en ruinas y que recibe por una vez una atención mediática nacional e internacional por la magnitud de los hechos. De allí la política de la reparación del Estado va a influir en los 2 años siguientes, o sea, entre 2002 y 2004, la idea de realojamiento de los habitantes en un nuevo poblado que va a construirse a unos 2 kilómetros del antiguo pueblo, alejado de las orillas del río. Voy a regresar sobre este punto, en cemento, en concreto, pueblo todo entero construido en concreto, y que va a ser erigido sobre el terreno que anteriormente sirvió a los habitantes para su cementerio. El nuevo pueblo que poco a poco surge es objeto de percepciones muy ambivalentes, mientras que muchos habitantes que huyeron todos a raíz del masacre y que van regresando poco a poco, familia por familia, en los 2 años que siguen el masacre, muchos habitantes pues piden al arzobispado de Quibdó que la iglesia en ruina que alberga este Cristo mutilado que acaban de ver, que esta iglesia que se volvió la tumba de cadáveres destrozados, entre los que 48 niños, que esta iglesia en ruina quede en el estado en el que está, que se conserve en su estado de ruina para existir como una especie de lugar relato de la mala muerte que se abatió sobre su pueblo. Otros habitantes obran para la conservación de las ruinas en estado sin querer reconstruirlo, como lugar recuerdo de lo que se llama en el Chocó la vida sabrosa, una vida considerada como definitivamente pasada y objeto de apego. Dentro de este escenario y dentro de las conmemoraciones anuales que van a seguir, aquí están viendo la iglesia tal y como está ahora, es decir, al final reconstruida, renovada hace unos 2-3 años, a raíz de los acontecimientos que les voy a contar. En realidad, para entender lo que son los santos para los afrodescendientes del Chocó, hay que recordar que la vida para ellos, lo que es vida, lo que es vivo, lo que está en vida, es asociada a la luz, al movimiento,
así como la inmovilidad y la oscuridad se asocian a la muerte. En este contexto, la vida sabrosa, la expresión que vuelve muy frecuentemente en el discurso de las personas, implica todas las figuras del movimiento humano, siempre asociadas a relaciones interpersonales directas, y que mediatizan esos movimientos con los lugares cercanos y lejanos, que son objetos de desplazamientos regulares. La cultura afrodescendiente del Chocó es una organización social en movimiento cuyos lugares de producción, que se trate de la horticultura, que se trate del comercio, de que se trate de la pesca, son siempre alejados del lugar de habitación e implican pues movimientos constantes. Así, en esta óptica, la música tocada y el baile compartidos, otra forma de movimiento, durante las numerosas fiestas profanas y celebraciones funerarias o religiosas, en las que precisamente las esculturas de los santos son sacados de la iglesia y muchas veces de las casas de familia para ser paseados en barco en el río y a pie dentro del pueblo. Los santos ellos mismos son fundamentalmente en movimiento, fundamentalmente móviles, y comparten la alegría del movimiento compartido con los humanos. Lo mismo que los desplazamientos cotidianos de los habitantes hacia los lugares de pesca, hacia la casa de parientes y así. Desde la aparición de la violencia armada en las orillas de los ríos del Chocó, cuyos actores desde el comienzo amenazan, controlan y limitan la movilidad de los autóctonos a través de los ríos y el monte, tanto las fiestas tradicionales como las prácticas rituales cotidianas, individuales, familiares alrededor de los santos, se constituyen como recursos que se oponen a la lógica de la violencia y del miedo. Estas prácticas atan a los habitantes a su territorio, les motivan a regresar si tuvieron que huir, les motivan a quedarse a pesar de todas las circunstancias y como mostró la investigación de Córdoba en 2009, el papel de estas fiestas se volvió en contextos de violencia masiva una estrategia de resistencia anclada en lo religioso, como tantas otras veces en la historia ha ocurrido y como varios de las ponencias anteriores lo han recordado. Dentro de este contexto, el Cristo de la Iglesia aparece como constituyendo una figura muy particular. Los santos de devoción especial, como llaman en la región, los santos que cada individuo adulto puede elegir y puede instalar en un altar familiar o personal dentro de la casa, nunca incluyen el Cristo. Pueden incluir el niño Jesús, pero jamás el Cristo. En este sentido, el Cristo aparece ya como una figura particular cuyo lugar está anclado en la iglesia y que no sale en procesión por los ríos y por el pueblo. Por otro lado, el Cristo tiene otra particularidad dentro de la concepción afrodescendiente, que es que de alguna forma comparte con los otros santos, es que como los santos tienen una corporeidad que es estable en su figuración, es decir, siempre es la misma figura, pero que se desmultiplica a través de iconos
diversos, estatuas grandes, pequeñas, medianas, litografías de bolsillo, litografías más grandes. Hay una corporeidad multiplicada que permite lo que Thomas Jordache, el antropólogo americano, llama una portabilidad, la posibilidad de llevarlo, de movilizar el Cristo igual que los santos. Este es un punto común. Pero la apariencia y la completud del cuerpo de los santos y el Cristo nunca se pone a prueba, nunca se pone en cuestión. El Cristo mutilado, por lo tanto, constituye la irrupción en el plan de lo religioso de esta terrible y devastadora novedad que es la violencia masiva, armada, ciega, que mata a inocentes. Esta bomba mutila al Cristo, han visto en qué estado quedó, y este Cristo cuya cruz está en cenizas, que está salpicado con la sangre de los muertos, a quien le faltan los brazos y las piernas, y aquí ya está restaurado, no le falta la nariz, pero en la mutilación le llevó también la nariz. Este Cristo mutilado se volvió para los habitantes de Bellavista una especie de alter ego. Una especie de alter ego que unos llaman un sobreviviente como nosotros. En las entrevistas que realicé, lo evocan como sobreviviente, al igual que los heridos. Otros lo evocan como una figura matada por segunda vez, pero en los dos casos se percibe este Cristo mutilado como resucitado y dotado de lo que llaman una nueva fuerza. Es testigo de ello el fenómeno nuevo que ocurrió a raíz de su mutilación, que el Cristo mutilado entró en el espacio onírico de los habitantes de Bellavista, es decir, ciertos habitantes de Bellavista han comenzado a soñar con el Cristo mutilado, mientras que en todo lo que pude hacer en varios decenios de terreno en las regiones afrodescendientes en Colombia, soñar con el Cristo siempre pareció un límite con el Cristo crucificado, siempre pareció a mis interlocutores un límite imposible a franquear. Se podía soñar con el santo de devoción especial, se podía soñar con un nuevo santo si el santo de devoción defraudó las esperanzas del individuo, pero nunca con el Cristo mutilado. Por lo tanto, un nuevo tipo de relación se establece con los habitantes, entrando en la intimidad, entrando el Cristo mutilado en la intimidad única. Existen 3 rezos dedicados a esta nueva figura. El primero, que es de difusión local, que solo los locales conocen, ha sido recitado precisamente en sueños por el Cristo a una mujer que fue herida en la iglesia. Este rezo no salió de los límites de la región del río Bojayá. Existe otro que ha sido compuesto por algunos habitantes de Bellavista para el primer aniversario en 2003 de la masacre, con la ayuda del cura de aquel entonces. Y existe un tercero que es más conocido, que es obra de un miembro afrodescendiente de la orden misionaria claretiana que obra en el Chocó. Estas 2 últimas circulan en el reverso de la litografía del Cristo mutilado, que comenzó a venderse primero en los pueblos cercanos, después en la capital, Quibdó,
y a menudo llevado por la gente a ciudades lejanas. Comienza a construirse ya una hagiografía alrededor de sus milagros, reparadores de desgracias y protectores sobre todo contra la violencia armada. Y comienza a haber un muy numeroso público de fieles que van visitando dentro de la región, que van visitando el Cristo. Lo que desearía yo mostrar aquí son dos puntos, porque creo que no me queda mucho tiempo. En primer lugar, una originalidad de la figura del Cristo dentro de la construcción de la santidad no eclesial popular dentro de las sociedades afrodescendientes, que es que el culto de los santos de devoción especial y aún el culto de los santos cuyas estatuas están en la iglesia del pueblo y el santo patrón del pueblo son por lo general cultos y relaciones rituales que se construyen en una gran autonomía de los habitantes afrodescendientes en cuanto al clero y en cuanto a las prescripciones eclesiales y a la santificación oficial existente o no en cuanto al santo. La historia de este Cristo que resultó mutilado desde su llegada muestra un nuevo tipo de relación entre la iglesia, los representantes, los curas de la iglesia y los habitantes, porque el Cristo llega en los años 60 a Bellavista de la mano de uno de los curas de la época, y los habitantes lo adoptan y alrededor de su figura van a construir la iglesia que acaban de ver en ruina y en reconstrucción, gracias a la ayuda de Andrea, que les muestra las fotos. Por lo tanto, el Cristo difiere de los santos, digamos, de culto afrodescendiente local, en cuanto que teje una nueva relación mucho más igualitaria que la anterior entre habitantes y representantes del clero, de la iglesia, representantes institucionales de la iglesia. ¿Y qué ocurre con este Cristo mutilado? Este Cristo mutilado va a quedarse en la iglesia en ruinas, donde las mujeres mayores van a ocuparse de él constantemente, van a intentar conservarlo, limpiarlo, etc. Cada año es alrededor de su figura que se construye el ritual de conmemoración el 2 de mayo que conmemora la masacre, y el resto del tiempo individuos y familias van deponiendo promesas y acciones de gracia delante de él. Hasta que en el 2014, las hermanas agustinianas que están en el pueblo desde los años 80 y fueron extremadamente comprometidas colectivamente con la sobrevida de los habitantes del pueblo después de la masacre, y que viven al lado de la iglesia en ruinas, viendo la degradación del estado del cuerpo de Cristo mutilado, deciden financiar su restauración. Y es envuelto en un paño que una de las religiosas, la hermana Aura,
va a llevar el Cristo en avión, embarco primero en avión desde Quibdó hasta Bogotá, donde varios talleres de restauración y hasta 2 universidades rechazan restaurar el Cristo, y donde finalmente encontrará un oscuro artesano que aceptará hacerlo, que lo hará. Ahí lo ven, el resultado. Andrea se lo mostró. Que va a restaurarlo y que va a reenviarlo vía la misma hermana Aura, después de 8 meses de trabajo. Un hombre muy creyente, para quien esta restauración aparece como una misión. Es un bogotano que no es afrodescendiente y que, acompañado con una carta dirigida a los habitantes de Bellavista, hará regresar el Cristo mutilado, restaurado según los deseos de los habitantes, sin tocar a su mutilación. Su mutilación es su nueva fuerza. Lo que le falta en corporeidad, la representación de los habitantes le otorga en nueva fuerza. Así debía quedarse, así es el alter ego colectivo de ellos, y así es el nuevo santo, que ya no es simplemente el Cristo de la iglesia, sino que es el Cristo mutilado de la gente. Y quería terminar la evocación de este primer viaje en que el Cristo atraviesa el espacio entre la selva chocuana y el altiplano de Bogotá, y regresa. En el 2017, el Papa Francisco visita Colombia y decide, sobre propuesta de la Conferencia Episcopal Colombiana, de celebrar una Eucaristía particular para las víctimas de la violencia armada, y lo va a celebrar en Villavicencio, capital del departamento de Meta, y capital de alguna forma de los llanos y del este de Colombia, muy lejos de Quibdó en todos los sentidos. Esta conferencia episcopal va a reconocer, sobre la propuesta de la diócesis de la Catedral de Quibdó y de la Misión Claretiana del Chocó, el Cristo mutilado como un actor ritual esencial en esta Eucaristía, y el Cristo mutilado va a emprender un viaje el 3 de septiembre para llegar al 7 de septiembre en Villavicencio a la Eucaristía multitudinaria que celebra el Papa en el parque principal de la ciudad. Emprende un viaje en que va a pasar acompañado de 16 sobrevivientes de víctimas, va a llegar a Quibdó y va a pasar la noche en la capilla de las víctimas que la diócesis de Quibdó construyó con las fotos de las víctimas de diversos masacres ocurridos en el Chocó, entre los que Bellavista. Se celebrará una misa el día siguiente en la catedral alrededor de su figura, y después emprende viaje en avión hasta Bogotá, acompañado de los 16 sobrevivientes y de 2 representantes del Centro de la Memoria Histórica, Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, y de allí en el aeropuerto un ritual improvisado va a tener lugar, participando allí todo el que pasa por allí. Hay algunos videos que lo muestran, y después emprende viaje en avión para llegar a Villavicencio,
donde trasnochará en la Catedral de Villavicencio y donde el día siguiente el Papa celebrará la Eucaristía en nombre de todas las víctimas y para todas las víctimas de la violencia armada. Yo pienso que lo que logró allí la creatividad religiosa móvil y incansable de los afrodescendientes, junto con su fantástica tenacidad política, que ya existió antes de la masacre, pero que encontró nuevas formas de accionar desde el masacre, fue verdaderamente de proyectar a través de la violencia armada masiva y de su impacto, terrible precio por esta proyección, proyectar más allá de su territorio local a través del Cristo mutilado, ensanchar su territorio hacia la capital del departamento, hacia Colombia toda entera y hacia dos comunidades transnacionales. Una es la Iglesia Católica Mundializada a través del Papa y otra es la comunidad de las víctimas de las fuerzas armadas y de las guerras civiles y conflictos armados en el mundo entero. Muchas gracias por su atención y perdonen si pasé el tiempo. No, antes, muchas gracias a María por por mostrarnos, digamos, una manera de interpretar algo que yo mencioné al principio de la charla, es precisamente esa enorme creatividad y capacidad, digamos, de resistencia que surge en medio de la violencia que ha sufrido la población afrodescendiente en Colombia y que llamábamos la atención que sigue sufriendo en este momento, sobre todo. Entonces, pues le agradecemos otra interpretación, una interpretación que precisamente tiene la figura también, en este caso de Cristo, como esa bisagra que nos permite también encontrar ciertos puentes y ciertas comparaciones con las otras ponencias. Entonces, pues yo les agradezco a las tres por sus aportes muy interesantes. Quisiera darle entonces la palabra al público porque sé que ya pasamos el tiempo.